Sean todos más que bienvenidos acá al aire, su querido profesor y anfitrión, el Ruso, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un tema que se sorteó con los miembros del canal, la batalla de Lepanto, una de las batallas más importantes del siglo XVI, donde las dos más grandes religiones se agarraron a vergazos navales por el control del Mediterráneo. Absoluto cine. Habiendo presentado el programa, espero que se hayan preparado sus mates o, esta vez, el trago de la mejor calidad que tengan, porque sin más cargar, empezamos. ¡Oh, gente! Adivinen quiénes son los protagonistas de hoy. Al fin, elegido por las élites, demostrando que la democracia es una poronga, que la oligarquía es lo máximo. La mesa directiva ha determinado que el video de hoy es uno de los arcos más importantes de la historia cristiana. La Guerra Santa. Musulmanes contra cristianos. Mami España contra los pavos otomanos. El yin contra el yang. Blancos contra Nos vamos cagando al siglo XVI. Hacía un par de siglos que el Imperio Otomano venía cogiéndose a todo lo que se moviera, espantando a Batman y de paso a Dios. Alá les estaba dando poderes. No estaban contentos solo con Constantinopla. Decidieron avanzar y expandirse hacia Occidente, amenazando el status quo de los reinos cristianos en Europa a partir del control del Mediterráneo. Los dos principales objetivos para el cumplimiento de esto serían Venecia por mar, al cual le rompieron el ojete como 3 veces para mediados del siglo, y el Sacro Imperio por tierra, al cual le venían puerteando el ojete desde 1526, incluso llegando a asediar Viena en 1529. Literal, el Sacro Imperio es como Vegeta en Dragon Ball. Mucho estilo, muchos problemas psicológicos, una buena waifu, mucho poder, pero cada vez que se encuentra con alguien medio relevante se caga encima. Cuestión, muchos de estos grandes avances habían sido conseguidos de la mano del sultán Suleimán el Magnífico, y a la muerte de este, la tarea sería encomendada a Selim II, conocido como el Rubio por amigos y el Borracho por sus enemigos. En el último video, el de la primera guerra ruso-turca, les conté cómo al momento de este ascender encontraría un límite a su expansión hacia el norte. Los chupavodka habían conseguido expandirse en sus propias narices. Si bien la derrota turca fue porque estos prefirieron dejar eso y concentrarse en el Mediterráneo, esta había sido una pequeña herida que dejó a la luz las debilidades del Imperio Otomano a la hora de organizarse lejos de la base de su poder. Un preludio de lo que se venía. El principal próximo objetivo de Selim y los otomanos era Chipre, una isla controlada por Venecia desde 1489, una posición estratégica en el Mediterráneo oriental muy útil para dominar las rutas comerciales entre Europa, Asia y África. También era una rica fuente de ingresos para Venecia, especialmente por su producción de azúcar y vino, cosa que el Borracho por supuesto no quería dejar pasar. ¡Qué rico! Su ubicación cercana a las costas otomanas lo hacía un objetivo natural para la expansión de Suleimán y posteriormente de Selim. Selim le declararía la guerra formalmente a Venecia justamente en 1570. El Imperio Otomano declaró que los habitantes ortodoxos de Chipre sufrían bajo el dominio de los crueles venecianos. Básicamente venían a salvarlos. Quédense con esta justificación porque hace un poco más irónico lo que está a punto de pasar. De esta forma arranca la Cuarta Guerra Otomano-Veneciana. En julio de 1570, una poderosa flota otomana compuesta por más de 300 barcos y alrededor de 50.000 soldados desembarcaron completamente despojados de sus vestiduras en la isla de Chipre. Los otomanos comenzaron su avance hasta sus principales ciudades, Nicosia y Famagusta. Nicosia, la capital de la isla, fue sitiada en agosto de 1570. La defensa veneciana contaba con unos 12.000 hombres, pero estaban mal preparados y superados en número. Tras un asedio de poco más de un mes, la ciudad cayó el 9 de septiembre de ese mismo año. Tras tomar Nicosia, los otomanos dirigieron su atención hacia Famagusta, el último bastión veneciano en Chipre. El asedio de Famagusta comenzó en septiembre de 1570 y se prolongó durante casi un año. Los defensores venecianos, liderados por Marco Antonio Bragadin, resistieron con una fuerza de alrededor de 8.000 hombres frente a un putísimo ejército otomano de más de 100.000 soldados. ¡Dios! Miren el tamaño de esos huevos. Y así y todo, aguantarían un año entero, hasta que las provisiones y municiones comenzaron a agotarse. Finalmente, la ciudad se rindió el 1 de agosto de 1571, y Bragadin acordó con los turcos la rendición bajo la promesa de una capitulación honorable. Pero parece que no solo los turcos tienen el concepto de libertad completamente alterado, sino que también el concepto de lo que es o no honorable lo tenían bien metido en el Anastasio. Porque apenas se rindieron, Bragadin fue capturado, torturado brutalmente y ejecutado de manera muy zarpada. A YouTube no debe gustarle mucho lo que voy a contar y puede que me meta un símbolo amarillo por la oreja. Pero yo los conozco, y ustedes, mi público, son unos morbosos de mierda. Así que acá les va. Bragadin fue desollado vivo, para el que en clase se siente en el fondo, significa que le quitaron la piel como una papa, y después de sufrir una muerte lenta y dolorosa, rellenaron el cadáver con paja para convertirlo en un trofeo de carne. No, amigo.
casaron. Creo que este tipo de cosas solo podría ser superada por la dinastía Qing. El acto causó indignación en los estados cristianos en general. Obviamente, detrás de toda esa indignación había los intereses de siempre, el control de las rutas comerciales del Mediterráneo. Eso está más que claro. Pero esta vez sí podemos decir que el interés no solamente era monetario. Al Imperio Otomano le chupaba todo un huevo, y estaba decidido a acabar y solearse a cualquiera que se le cruzara en el camino. Ante tal amenaza, el Papa Pío V, representando a los estados pontificios, convocó a los estados cristianos para la guerra contra el Imperio Otomano, para proteger la fe católica y los intereses cristianos en el Mediterráneo. Al llamado respondieron con el apoyo total, obviamente Venecia, ya que de hecho era el que estaban haciendo mierda, la Orden de Malta y otros estados italianos, incluyendo Génova, Saboya y los ducados de Toscana y Urbino. Pero todos estos aportarían poco en comparación con el actor más importante de la Liga Santa, el Imperio Español de Felipe II, el cual es el que puso más guita que todos juntos, más barcos que todos juntos y más soldados que todos juntos para la guerra. Pero si alguien no cree en la fe de Cristo Rey, ¡me lo voy a coger! Este aporte le valió la comandancia suprema de la Liga, siendo designado con tal cargo Don Juan de Austria, el medio hermano del propio Felipe. Se viene la batalla definitiva, el imperio más poderoso de Occidente contra el imperio más poderoso de Oriente. Les juro, hubiera estado muy épico algo como España, Inglaterra y Francia se unen así en una alianza épica de enemigos por un objetivo común. Pero no, Francia, católica y todo, como siempre, tenía un pacto con los otomanos. Sí, así como lo escuchan, para no intervenir ya que quería que estos le rompieran la colimba a los Habsburgo. Inglaterra tenía sus propios problemas, y además, aunque sean cristianos, eran cristianos protestantes, y estaban más concentrados en el Atlántico, por lo que básicamente les daba igual. Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo. Por otro lado, el Sacro Imperio, aunque como vimos razones no le faltaban para unirse a la causa, como siempre era una ensalada de estados que no se ponían de acuerdo ni para sacar la basura, y terminaron por no aportar nada a la causa. Eres más inútil que una cerveza sin alcohol. Por lo que esta guerra se resumió en España, el Papa y los lastres contra el Imperio Otomano y sus lastres. Porque sí, los turcos tuvieron apoyo de otros estados y reinos musulmanes, como los estados berberiscos, que apoyaron activamente con recursos y operaciones navales. Pero su aporte al poder turco fue como el aporte de los demás al poder de España y el Papa. Insignificante. Durante los siguientes meses, cada facción reuniría sus elementos en las cercanías. La flota combinada de la Liga Santa contaba con más de 200 galeras y una fuerza de aproximadamente 70.000 hombres, entre soldados y auxiliares, que se prepararían para el combate en el puerto de Mesina, en Sicilia, al tiempo que los turcos reunirían en Negroponte y Lepanto una fuerza de aproximadamente 300 barcos y unos 80.000 hombres, entre soldados y auxiliares. Para octubre de 1571, la flota otomana comandada por Ali Pasha había salido de Lepanto y estaba esperando el avance de la Liga Santa en el Golfo de Patras. La flota de la Liga Santa avanzó en formación de combate desde el oeste, buscando chocar directamente con los otomanos. Ambas flotas avanzarían hacia el centro. Las galeras otomanas eran más rápidas y maniobrables, pero los cristianos la tenían más grande. Estoy hablando del barco y la artillería. Hasta que finalmente se encontrarían el 7 de octubre. La calma del amanecer se hizo verga con el bramido de los tambores y las trompetas. Ambas flotas avanzaron con la determinación de quien sabe que no hay marcha atrás. La Liga Santa adoptó una formación rectilínea con 3 alas destinadas a envolver a los turcos. Al centro, Don Juan de Austria ordenó el avance completamente en pelotas y con los huevos más grandes que te puedas imaginar. Los turcos, por su parte, respondieron con una formación similar. En su centro, Ali Pasha ondeaba un estandarte negro, y proclamando que no habría retirada y que se lo iba a meter a los españoles en el culo. ¡Más altas las velas, cucarachas inútiles! ¡Hoy es un gran día para morir! Este día no solo decidiría la supremacía en el Mediterráneo, sino también el honor de dos religiones. Dios, soy yo de nuevo. Te pido que perdones a mis suscriptores que ven estos acontecimientos desde el odio, porque no saben lo que hacen. Ellos se pierden del tremendo cine que puede llegar a ser la historia. El ala izquierda de la Liga Santa, comandada por el veneciano Agustín Barbarigo, fue la primera en entrar en combate. Frente a ellos, Mohamed Sirocco, gobernador otomano de Alejandría, maniobraría para romper sus líneas. Las galeras se hicieron mierda, como ella a tu corazón, cagándose a cañonazos hasta que la cercanía los obligó al combate a cuerpo. En el centro, las naves insignias de Don Juan y Ali Pasha se enfrentaron como Goku y Vegeta, haciéndose mierda sin ninguna reserva. Los tercios españoles lograrían abordar las galeras otomanas y hacerse pija cuerpo a cuerpo, donde se supone que eran los mejores, pero solo para enfrentarse a los genízaros, el equivalente turco de su posición. Por fin, un digno oponente.
Nuestra batalla será legendaria. Mientras tanto, en el ala derecha de la Liga Santa, Ginandrea Doria se enfrentaba a Uluç Ali, bey de Argel. Este último, con movimientos calculados, logró flanquear parcialmente a las fuerzas cristianas, sembrando el caos en la sección y casi consiguiendo la victoria que podría darle vuelta a la tortilla, de no ser por la intervención de la reserva comandada por el español Álvaro Bazán, que salvaría la situación y los obligaría a replegarse. Esto último y la superioridad de la artillería cristiana inclinaría la balanza, hasta que ocurriría el clímax de la batalla. A Ali Pasha lo mandaron mirar crecer el pasto desde abajo, hundiendo la moral de los musulmanes y estallando la de los cristianos. Las fuerzas turcas comenzaron a desintegrarse bajo la presión de la Liga Santa, acabando por huir, rendirse o terminar en el fondo del mar. Al caer la tarde, más de 25.000 turcos yacían muertos o heridos, mientras que la Liga Santa había perdido apenas un poco más de 7.500. Estoy muy embarazado. El Imperio Otomano, por primera vez en 60 años, había sido derrotado en una gran batalla naval. Básicamente, la flota otomana había sido aniquilada, y el Papa, al recibir la noticia, exclamó: "No fue obra nuestra, sino del cielo". La batalla de Lepanto fue efectivamente un golpe devastador para la marina otomana, marcando incluso el fin de su dominio incuestionable en el Mediterráneo. Sin embargo, no fue su final, ni acabó con la guerra. Los turcos reconstruyeron su flota en tiempo récord y se dedicaron a consolidar su dominio en Chipre. Y al mismo tiempo, no sería el Imperio Otomano quien se desintegraría, sino justamente la Liga Santa. ¿Qué? Por un lado, los estados pontificios se quedaron sin plata, más rápido de lo que yo en un bar de cerveza tirada, por lo que no pudieron aportar mucho más. Por otro lado, España había puesto demasiado, lo cual le pesaba bastante, así que tampoco iba a tirar manteca al techo. Tras Lepanto, los españoles, bajo el reinado de Felipe II, priorizaron sus propios intereses estratégicos. Aunque comprometida inicialmente a mantener la presión sobre los turcos, España estaba más interesada en proteger sus dominios en Italia y continuar sus campañas contra los protestantes en el norte de Europa. Las vastas responsabilidades del Imperio español limitaron su capacidad para sostener una guerra prolongada en el Mediterráneo oriental, por lo que se quedaría haciendo de muro para que solo no avancen más. La destrucción de la anterior flota otomana y las condiciones de los estados cristianos que acabo de mencionar causaron que en los próximos 2 años apenas hubiera escaramuzas o encuentros reducidos y aislados. Todo hasta que la República de Venecia, a pesar de ser el mayor interesado, se cagó y decidió rendirse y cederle Chipre a los turcos. Así que dominás el arte de frenar pijas con el culo, pibe. Aparentemente no tenía mucha perspectiva de recuperarla, por lo que la abandonó a cambio de concesiones comerciales. La salida de Venecia debilitó enormemente a la Liga Santa, no solo porque después de España y los estados pontificios era el que más aportaba recursos, sino desde el ámbito de la moral. La Liga Santa estaba atada con alambres y colaborando por el momento, pero la salida de Venecia puso fin a la causa que los unió, y cada reino se fue a concentrarse en sus propios asuntos. El Tratado de Paz entre estos dos puso fin a la guerra y a la Liga Santa. En definitiva, los turcos perdieron la batalla, pero se recuperaron con rapidez y conservaron Chipre, lo que en definitiva hizo que el equilibrio de poder no se viera demasiado afectado. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Sin embargo, esta derrota fue un duro golpe cuyos daños se vieron con el tiempo. Aunque la recuperación otomana fue muy rápida, las pérdidas humanas y económicas de esto pesarían mucho en las arcas del imperio. El prestigio otomano decayó una banda. Era la primera vez en años que le metían una patada en el orto en el mar, arruinando el mito de la invencibilidad otomana en el agua, lo que no solo hizo que otros dejaran de tenerle miedo, sino que los propios turcos prefirieran adoptar un modo más defensivo en el Mediterráneo. Se hicieron bolita, siendo esta guerra un símbolo del límite de la expansión musulmana en Europa. Por otro lado, si bien los gastos de España fueron muy elevados, cosa que no pasaría desapercibida en sus arcas, el prestigio militar español se vio acrecentado y el peso de la victoria le fue atribuido a su armada y sus estrategias, incluso más que al propio Papa, convirtiéndolo en el representante máximo del catolicismo europeo y consolidando su dominio total en el Mediterráneo occidental. Solo Dios otorga la vida eterna, no esta fuente pagana. Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios justifican su injerencia en el contenido del canal y evitan que me quede sin café los lunes por la mañana. Y a vos que te quedaste hasta el final, si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, podés dejar en los comentarios las palabras Mami España versus Papos Otomanos para que el algoritmo haga lo suyo. Dicho esto, me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches.